El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 1,200 defensores públicos que no solo se enfocan en litigios, también brindan a la ciudadanía asesoría jurídica en materia penal y en otras áreas del derecho. De ellos, 90 son defensores especializados en lenguas indígenas. Sus defendidos deben ser personas que no ganen más de 12 salarios mínimos. De esto vamos a hablar hoy aquí en Juzgue Usted. Licenciado José Antonio Becerril, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Abogado penalista, ¿verdad? Así es, sí. Licenciado Netzaí Sandoval, director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que depende del Consejo de la Judicatura Federal. Así es. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Gracias Bienvenido, por buenas noches. el honor y la oportunidad. Gracias. Todo el mundo hablamos de los defensores públicos, de los defensores de oficios, pero México tiene una gran tradición en cuanto a defender a aquellos que no tienen las capacidades o las posibilidades incluso de acceder a lo que debe ser un juicio justo. ¿Qué servicios presta esta defensoría que realmente es poco conocida, aunque también muy solicitada? Así es. La Defensoría Pública Federal presta dos clases de servicios. Básicamente, defensa penal a las personas que no pueden pagarse un abogado. Esto puede ser personas indígenas, personas pues, de escasos recursos. Por supuesto, en principio, cualquier persona que lo solicite, que no tenga acceso a un abogado, puede ser representado por los defensores públicos federales que dependen del Instituto Federal de Defensoría Pública. Por otro lado, también tenemos un servicio de asesoría jurídica federal, donde nuestros abogados dan servicio gratuito en materia administrativa, fiscal, civil, en fin, en diferentes ámbitos. De hecho, la última reforma en materia laboral nos dio competencia también en materia de trabajo. O sea, son penal como defensores. Así es. ¿Y asesores en qué materias, perdón? Mercantil, incluso, en algunos casos también, por ejemplo, en amparo llevamos asuntos de representación especial de menores. En fin, prácticamente todas las materias las podemos llevar con nuestros asesores jurídicos federales. Sin embargo, los asesores jurídicos federales representan solamente a las personas de escasos recursos, pensionados, personas desempleadas o, en su caso, personas que no ganan más de 12 salarios mínimos. En fin, hay ciertos límites. Nosotros hacemos un estudio socioeconómico para saber a quién podemos representar, pensando en atender a los grupos más vulnerables. Bien. Licenciado Becerril, en otros ámbitos, no solamente en el judicial, también hay defensores públicos gratuitos. Por ejemplo, hay una Procuraduría del Contribuyente, una Procuraduría de Defensa del Consumidor. Estas defensas también son gratuitas, también se ofrecen al público de forma similar a lo que lo hace la Judicatura Federal. Bueno, la idea es que cumplan con esa función de proteger y velar por la dignidad de las personas, como dice el señor director, pues más marginadas, más pobres de este país, ¿no? Entonces hay que apoyarlas y es la defensa de la dignidad de los excluidos socialmente y de sus derechos, ¿no? En todos los ámbitos jurídicos. Las procuradurías nacen con Ponciano Arriaga, estas procuradurías de defensas populares. ¿Esta tradición no fue interrumpida en algún momento? Pues, ¿O se ha fortalecido? Que yo tenga conocimiento, no. Se ha ido fortaleciendo en la medida en que incluso va evolucionando el derecho y van surgiendo nuevas ramas, pues se van a requerir la presencia de temas, sobre todo en materia de litigio, de defensa. Y mientras haya que defender a alguien, pues tiene que haber un servicio gratuito, ¿no? Claro. Hubo un momento, licenciado Sandoval, en el cual el defensor de oficio no era precisamente un abogado. Así es. ¿Los abogados con los que cuenta ahora el instituto que usted dirige, sí son titulados todos? Todos, el 100%. No solamente eso, son abogados expertos en su materia, muchos especializados, por ejemplo, en atención a migrantes, otros especializados en asesoría de víctimas, por supuesto los penalistas, pero algunos especializados en ejecución de penas, de sanciones penales. En fin, son abogados titulados, todos con cédula, que tienen un servicio civil de carrera, que tienen salarios dignos. La percepción generalizada de la gente es que los defensores públicos ganan mal y tienen muchos casos. En el ámbito federal no es así. Son, de hecho, de los mejores abogados del país los que están en la Defensoría Pública Federal.
¿A usted le ha tocado convivir con defensores públicos? Yo sé que su especialidad es la defensa privada. Penal, penal. Penal, sí, claro, Así es. pero en el ámbito privado. Sí. ¿Le ha tocado convivir con defensores públicos? En pocas ocasiones. Normalmente cuando lleva uno un caso, pues participamos varios abogados privados. No me ha tocado colitigar con algún defensor público, de llevar defensas de personas distintas, pero en una sola causa. Claro. Pero obviamente sí tiene uno conocimiento de la labor importante que desarrolla, ¿no? Pero es más, yo creo que hay que apuntalar a la Defensoría Pública. Yo tengo algunas ideas al respecto. ¿Por qué, licenciado? Que me gustaría, para fortalecerla. Porque es verdad que desempeñan una labor muy importante, pero toda institución requiere fortalecimiento. Por supuesto. Yo, aprovechando que está aquí el señor director, yo plantearía unas ideas así muy rápido. Le pedimos que tome nota. Muy rápido, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me llama la atención el tema de que las defensorías públicas, por ejemplo, la federal, pues está adscrita al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura. Yo considero que debería de haber una autonomía de la Defensoría Pública. Otra cosa que se me hace necesaria es, como hay defensa pública en sitios muy marginados donde hay comunidades indígenas, pues, ¿qué se podría hacer para que los defensores públicos aprendieran esas lenguas indígenas para que tengan comunicación con sus defendidos? Creo que eso existe, ¿no, licenciado Sandoval? Así es. Tenemos grandes avances en estas materias. En efecto, por ejemplo, en la materia de defensores bilingües, más que pedirle a nuestros abogados que aprendan una lengua indígena, lo que hemos hecho es contratar abogados cuya lengua materna era una lengua indígena y que después se formaron, estudiaron una licenciatura y son abogados. Pero es muy importante para nosotros contar con abogados que conocen la cultura, la cosmovisión indígena. Por supuesto. Porque no solamente tratamos de traducir, digamos, los términos técnicos, sino también que la gente comprenda, digamos, el sistema jurídico y que el juez también comprenda la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces, en esta administración logramos un avance muy importante. Pasamos de poder traducir 39 variantes lingüísticas a 90. Claro, tenemos todavía grandes retos, como bien señalábamos. Son 430 y tantos. Sí, el INALI considera 364, pero en efecto son muchísimas variantes lingüísticas y nosotros tenemos todavía pues, que seguir ampliando nuestra capacidad de servicio. Y en cuanto a la autonomía que propone el licenciado Becerril. En nuestro caso hemos tenido márgenes de autonomía muy sanos al depender del Poder Judicial. Los ministros, los consejeros prácticamente no intervienen en, digamos, la administración de la Defensoría Pública. Pero bueno, claro que es una idea muy interesante porque la Fiscalía General de la República es un órgano constitucional autónomo. Y si pensamos en una igualdad de armas, sería, digamos, razonable que las defensas públicas también fueran órganos constitucionales autónomos. Insisto, es una idea que se puede compartir y justamente que nos puede preocupar más en los ámbitos locales. Porque de hecho, licenciado Becerril, la Procuraduría de Defensa del Consumidor es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Ahí también tendríamos que buscar una autonomía. Pues no, yo apunto hacia este otro aspecto porque es el que yo conozco más. Okay, claro, ¿no? Hay aspectos que, no, para que lo confieso, no los conozco. Uh-huh. Entonces no puedo opinar al respecto. Por eso estoy emitiendo una opinión sobre el tema estrictamente penal, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que se requiere de la autonomía porque, por ejemplo, en materia de amparo penal, las últimas tesis de la Corte indican que también tratándose de quejosos en condición de vulnerabilidad en tema penal, debe de haber un nombramiento de defensores públicos. Y en el amparo se litiga contra el Poder Judicial de la Federación, ¿no? En amparo indirecto, en amparo directo. Entonces, si yo estoy litigando contra el Poder Judicial de la Federación, ¿cómo voy a tener un defensor nombrado por el Poder Judicial de la Federación? Ahí es donde no encaja. Creo que es necesaria la autonomía. Pero también yo quisiera apuntar otro aspecto, perdón que me salga un poquito de tu pregunta, sí. el aspecto de la asesoría a víctimas del delito. Puede ocurrir un caso en donde hay una víctima y un victimario, ambos en condiciones vulnerables, Uh-huh. y uno requiere defensor público y otro requiere un asesor jurídico público gratuito también. ¿Cómo? O sea, no puede provenir la misma defensa de una sola institución. Ahí también creo que hay que apuntar hacia una asesoría jurídica, un instituto de asesoría jurídica para víctimas del delito, y autónoma también, con su cuerpo de peritos, con su cuerpo de investigadores. También aprovecho y apunto esa idea para... Claro, coincido totalmente, si me permites, por favor. Francisco. Creo que
es un tema muy importante. Hipotéticamente, la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tendría que hacer esta función, pero es una institución que le ha faltado, justo decíamos, mucho apoyo institucional. Incluso durante mucho tiempo, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha aportado abogados, concretamente asesores, para las víctimas de delito, por ejemplo, víctimas de secuestro, y al mismo tiempo representar con un defensor público al imputado. Y eso, digamos, en cualquier despacho un juez no lo aceptaría, que un mismo despacho represente a dos de las partes. Porque, bueno, finalmente la Defensoría Pública es el despacho de abogados más grande del país. Eso es lo que nos toca dirigir. Entonces, nosotros hemos justo tratado de dar algunos pasos en ese sentido, tratar de, digamos, dialogar y tener una relación fructífera con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero también tratando de que nuestros asesores ya no intervengan en esa materia, porque podría incluso darse un conflicto de intereses. Claro. Entonces, estamos tratando de corregir eso para que nuestra intervención sea pues, solamente en representación de una de las partes. Y hay avances en ese sentido. De hecho, publicamos un acuerdo de la Junta Directiva del Instituto a principios de año, precisamente tratando de que no representemos a dos partes. Estamos trabajando en esos temas. Pues mucho éxito y muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, licenciado Sandoval. Licenciado Becerril, muchísimas gracias. Gracias, señor director, y qué bueno que apuntan hacia ese fortalecimiento, porque es muy digna la labor que ustedes desempeñan. Así es. Gracias, licenciado Becerril. El Instituto Federal de Defensoría Pública atiende a los más necesitados. Gente que no sabe leer, gente que tiene pocos ingresos y que no puede costear un abogado. De eso platicamos esta noche con nuestros expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.